Bueno, continuemos con nuestros temas de estructuras metálicas. Para ahora vamos a mirar cómo es el comportamiento a flexión de las vigas. Para eso empecemos mirando qué es la flexión. La flexión es el efecto que genera un elemento estructural al estar sometido a cargas transversales, como lo pueden ser una viga con una carga distribuida o una carga puntual. Eso me va a generar unos esfuerzos de flexión. De acuerdo a la mecánica clásica, nosotros tenemos que los esfuerzos de flexión son F, que viene siendo el esfuerzo normal de flexión, para este caso, y ese es igual al momento flexionante que lo produce, por Y sobre I. Veamos qué es cada cosa. Si tomamos una sección transversal de un elemento metálico, vemos que aquí está marcado con rojo lo que pueden ser los esfuerzos de compresión limitados por el eje neutro de los esfuerzos de tensión. Ellos son proporcionales entre sí con respecto al eje neutro. Estos esfuerzos se generan por el efecto de la carga transversal. Ahora, si miramos esta distribución de esfuerzos, ella me va a generar una carga que viene siendo equivalente como una especie de carga axial, que no es realmente una carga axial, sino que viene en el sentido, digamos, del eje del elemento, pero producido por la flexión. Ahí estaría dibujado lo que sería la compresión y lo mismo en la parte de abajo tendríamos lo que sería la tensión de la viga. Ahora, si yo multiplico el valor de la carga de compresión por la separación que yo tengo entre las dos cargas, ¿sí? Entonces en ese momento yo hallaría cuál es el momento flexionante. O sea que ahí partiríamos del valor de M, que sería C por esta distancia. Ahora, la Y. ¿Qué viene siendo la Y? La Y es la distancia entre el eje neutro y la fibra extrema de tensión o compresión, de acuerdo a lo que yo quiera hallar. Por ejemplo, si yo me mido esta distancia, esta va a ser la Y de compresión, o sea, distancia desde el eje neutro hasta fibra extrema compresión. Asimismo, podríamos mirar la parte de abajo, que sería el Y sub T, que sería distancia desde el eje neutro hasta la fibra extrema a tensión. Entonces, esos dos valores son los que me vienen dando si yo voy a calcular para flexión, para la zona de compresiones o para la zona de tensión. La I, ¿qué viene siendo la I? La I viene siendo el momento de inercia de la sección. Acuérdense que los momentos de inercia se calculan siempre con respecto a algo. En este caso, tendría que calcularlo con respecto al eje centroidal del elemento que sea perpendicular a la carga. O sea, si la carga está en sentido Y, tendría que calcularlo con respecto al eje centroidal en X para poder hallar los momentos flexionales, ¿sí? Los esfuerzos por flexión. Listo. Entonces, este es como el comportamiento general que tenemos de flexión en vigas, de acuerdo a la mecánica clásica. Pero miremos un poco más a fondo cómo sería el comportamiento de la viga en sí. Entonces vamos a poner un escenario completo. Aquí tenemos la viga, ¿sí? Una vista longitudinal de la viga. Veamos una sección transversal. Entonces ahí está la viga con su sección transversal y también podemos ver al lado de esa línea vamos a hacer un diagrama de esfuerzos. Entonces tenemos la sección transversal y el diagrama de esfuerzos por flexión que se me van a generar, o sea, de esfuerzos normales. Y analicemos qué le pasa al acero, ¿sí? Aquí dice tensión y compresión y qué le pasa al acero como tal. O sea, vamos a mirarlo en su comportamiento con la gráfica de esfuerzo de formación, donde tenemos esfuerzos en las verticales y deformaciones a las horizontales. ¿Qué vamos a hacer con este panorama? Vamos a colocarle una carga en el centro de la luz, ¿sí? Y vamos a mirar qué le pasa a la sección transversal en los extremos, en unos puntos intermedios se puede llamar, y en el eje neutro. Ese es el panorama. Iniciemos. Le vamos a colocar primero una carga pequeñita en el centro de la luz. Esa carga me genera unos esfuerzos de tensión y de compresión que son esfuerzos normales. Entonces, si ven, son esfuerzos pequeños, pues porque la carga es pequeña. Eso quiere decir que los esfuerzos de tensión y de compresión que se me están generando van a ser menores al Fy de la viga. O sea, que si miramos los puntos rojos, estarían apenas ahí generando algo de esfuerzo. Una cosa muy pequeña. ¿Sí? O sea que en la curva de esfuerzo de formación estarían ascendiendo apenas por la recta de la parte elástica. Apenas ascendiendo por la parte elástica, tendríamos los esfuerzos, tensión o compresión, apenas localizados ahí. Muy alejados del Fy que viene estando en este punto. ¿Sí? Si miramos el punto azul,
está todavía más alejado. O sea, como se supone que los esfuerzos normales son en el eje neutro son 0, pues el punto azul va a tener menos esfuerzo que el punto rojo, o sea, el que está más externo. O sea que está por debajo, si lo pueden ver ahí está por debajo del otro, también avanzando por la misma línea elástica del acero. Y nos queda por mirar el del eje neutro, que efectivamente es 0. En ambos casos, tanto en la curva de esfuerzo de formación como en la sección transversal. Entonces, ese es el primer panorama. Vamos a aumentarle carga a esta cuestión. Entonces, colocamos una carga mayor. En ese momento, los esfuerzos son mayores. Aquí vamos a considerar que son tan mayores que ahora los esfuerzos se hacen iguales al FY. Quiere decir que ya yo tengo una superficie de influencia que viene siendo la que está más externa. Es como si tuviera una pequeña capa del acero que está completamente fluyendo y por eso se genera una fluencia. ¿Sí? Si lo miramos, pues serían los puntos rojos que están llegando a ese extremo de fluencia, y en la curva de esfuerzo de formación quiere decir que los esfuerzos están justo ahí, que es donde se genera la fluencia en el acero. Pero ¿qué está pasando con los demás? Los puntos azules no están en fluencia, sino que están en la parte de la zona elástica, están apenas ascendiendo por la curva elástica, pero todavía están alejados de la fluencia. Y pues el eje neutro pues sigue estando en 0. Esta condición es la condición de comportamiento en el rango elástico de la sección. ¿Sí? Pero compliquémoslo más. Le subimos ahora más carga. En este momento que le estamos colocando más carga, podemos observar que los esfuerzos cambian un poco. Noten algo, no superan el esfuerzo de fluencia en ningún momento. ¿Por qué no lo estarán superando? Si miramos los puntos rojos, siguen estando en zona de fluencia, ¿sí? O sea, quiere decir que avanzan sobre la recta de plastificación. O sea que yo no estoy aumentando esfuerzos, pero sí estoy aumentando las deformaciones en la viga de manera considerable. O sea, el mismo esfuerzo, pero ahora estoy aumentando los esfuerzos en la viga de forma considerable. Las deformaciones en la viga de forma considerable. O sea, que aquí considero que sigue todo andando en el FY. ¿Qué pasa con los puntos azules? Están apenas entrando en la condición de fluencia. O sea, que empiezan a estar donde antes estaba el punto rojo. Ese sí aumentó de esfuerzo y obviamente aumentó de deformación. Pero esa zona aún está en una zona que puede estar como transición entre el rango elástico y el rango plástico del comportamiento del acero. Ahora, esa zona que está entre el rojo y el azul, que aquí yo estaba mostrando, esta zona es una zona que está en fluencia. O sea, yo tengo un inicio de plastificación en la zona donde, bueno, ahí podemos verle el punto del eje neutro que sigue estando en 0. Pero entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Se me está sucediendo una especie de rótula plástica. Ahí es donde inicia esa formación de la rótula. Yo tengo zona plástica y zona elástica en la misma sección. Eso lo que hace es que se genere aquí un comportamiento en el rango inelástico de la viga. Ya no es totalmente elástico, ya yo tengo deformaciones permanentes y tengo deformaciones no permanentes dentro del mismo elemento. Entonces, aumentemos la cosa, más carga el asunto. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Ya todo está plastificado. O sea que los esfuerzos siguen siendo los mismos, en tensión y compresión iguales al FY, pero las deformaciones del punto rojo, que eran los más externos, son muy altas. Muy altas. Tan es así que el acero se vuelve como una especie de plastilina. Entonces ahora ya todo está con respecto al FY, ¿sí? Y podemos ver que el punto azul también está plastificado, o sea que ha avanzado sobre la recta de plastificación y también tiene unas deformaciones mucho mayores y además permanentes con respecto a las que tenía antes. Y ahora vemos qué pasa con el eje neutro. El eje neutro teóricamente es 0. Sin embargo, lo dibujo allá como si estuviera en la fluencia. ¿Por qué? Porque básicamente esto es como si fuera una línea recta. O sea, la diferencia entre estar elástico y influencia es milimétrica y yo puedo considerar que casi que está totalmente plastificada la sección. De hecho, totalmente plastificada la sección quiere decir que yo no solamente puedo ver que todo el elemento está con una condición como si fuera una masa sin nada de capacidad de resistencia, sino que la rótula ya está funcionando de una manera física, o sea que eso podría girar. Yo podría analizarlo como si la viga de verdad tuviera una rótula en la mitad
y se podía presentar un mecanismo de falla en ese momento. Esto es lo que se conoce como un comportamiento plástico. Ese sería el límite que yo tengo para el comportamiento de una viga metálica. Hasta el comportamiento plástico. Ya yo no quiero que nunca llegue a endurecimiento por deformación, sino hasta ahí lo puedo tener para el comportamiento de flexión. Entonces, pensemos. Si se somete una viga a una carga muy alta, ¿siempre llegará a plastificar? Interesante pensar en eso. Por favor, envíen un documento donde consideren qué puede estar sucediendo en esa situación.